En Ciudad Mante, a 61 kilómetros de su mancha urbana, se localiza uno de los 5 castillos que existen en México. La majestuosa construcción asemeja a un fortín medieval español, con grandes torreones. Se ubica en terrenos de lo que fue, a finales del siglo XIX y principios del XX, la hacienda El Naranjo. Se le conoce como el Castillo de Nueva Polonia. Se sabe que para 1791 en la hacienda ya existía una construcción rústica, a la que en el año de 1891 se le empezó a dar forma de castillo, trabajo que se terminó a principios del siglo XX. La construcción, con algunos árboles de la región y pequeñas y grandes palmeras sabal en sus costados, se puede observar desde que uno llega precisamente al ejido Nueva Polonia. Este sitio fue uno de los lugares favoritos de Porfirio Díaz y su familia, en donde se realizaron algunas de las magnas fiestas que acostumbraba el exmandatario del país. Con grandes comilonas y música exclusiva de la época, se amenizaba aquellos grandes bailes a los que asistía exclusivamente personalidades de la vida social porfiriana. Si bien el pretexto era descansar y disfrutar unos días de recreo, se sabe que el motivo principal era ir a la hacienda para la caza del venado cola blanca que abundaba en la región. En esa zona, la fauna era muy abundante y variada. Había desde guajolote, jabalí, faisán, perdiz, cordiz, pato, así como coyote, zorra y tejón, hasta tigre o jaguar, así como puma. Pero también acudían ahí para ir a los ríos que rodeaban el sitio, pues la pesca era abundante. El castillo hoy en día está semi-abandonado. Recorrerlo, caminar por donde en muchas ocasiones paseó el expresidente del país, hacen a uno imaginarse cómo fueron aquellos tiempos en la hacienda, sobre todo cómo fueron aquellos grandes festejos de mucho derroche. Datos de Lina, Tamaulipas, indican que la finca contaba con más de 55,000 hectáreas y que tenía unas 15,000 cabezas de ganado mayor de cría, así como de 4 a 5,000 caballos y mulas de las mejores de la Huasteca. Llegar al castillo de Nueva Polonia es muy fácil. Para ello, hay que tomar la carretera que lleva de Ciudad Mante a Tampico y al llegar a la base móvil militar, en el kilómetro 12.1, voltea uno a la derecha. El camino lleva directamente al castillo, esto en un tiempo estimado de 59 minutos. Es impresionante ver por primera ocasión la majestuosa obra, pero más aún, caminar por su interior, recorrer el patio central y observar lo que en su momento fueron las habitaciones. El castillo contaba con una cocina muy amplia, con una gran chimenea y un gran ventanal. Cuenta con un traspatio enorme desde donde se puede observar desde ahí el campo con una gran cantidad de árboles y palmeras. El territorio donde estuvo el Naranjo formó parte de otra hacienda mucho más grande, conocida como Sitios de la Huasteca. Los primeros dueños fueron Domingo Hernández Prieto y Diego de Barrientos y Rivera de 1570 a 1613. Posteriormente, el sitio fue heredado a los hermanos Barrientos Lomelí, quienes la traspasaron al marqués del Valle del Águila y este, a su vez, al arzobispo de Manila, don Manuel Antonio Rojo del Río. Así, la propiedad fue pasando de mano en mano. Tuvo muchos dueños, pues en 1787 ya era de Felipe Barragán, quien, para 1799, la entregó a Luis Barragán de Bustamante, ya como el Naranjo. Para 1869, la hacienda era propiedad de Blas Escontria. Posteriormente la adquiere don Ángel Sáenz Trápaga, quien la regaló a su hija Joaquina Sáenz Trápaga. Doña Joaquina falleció en 1951 y la hacienda se repartió entre sus dos hijos, Joaquín y Walter Meade. A este último le correspondió la parte donde está el castillo, pero la cedió a su esposa María de los Ángeles Sánchez Sarachaga de Meade, quien después la vendió a Víctor Rivero Azcárraga. Este, a su vez, cedió los derechos a Manuel Rabicé. Así, la propiedad fue cambiando de dueño, hasta que en 1970 apareció como propietario Guillermo Manuel Meade, quien falleció en el año de 1993. Él heredó la propiedad a su esposa María Luisa Díaz de León de Meade y a sus hijos Guillermo Luis, Eric Jorge Gordon y Mariana Meade Díaz de León. Hoy en día, la propiedad pertenece a uno de ellos, a Eric Meade Díaz de León. No hay que pasar por alto que la hacienda del Naranjo y su castillo fue visitado por grandes personalidades, así lo indica su libro de visitas, al que se le conoce como Libro de Oro, en donde estamparon sus firmas. Ahí estuvieron el expresidente Porfirio Díaz, parte de su gabinete, gobernadores, revolucionarios, así como grandes personalidades como el aviador Charles Lindbergh y la estrella de Hollywood Gary Cooper, entre otros. Sin lugar a dudas, se trata de una construcción muy particular, de un monumento que distingue al poblado de Nueva Polonia y que lo destaca sobre otros muchos lugares. Y es que en México solo existen 5 castillos: el de Chapultepec, localizado en la Ciudad de México, de Guilo, en Puebla, el de Cortés, en Morelos, Santa Cecilia, en Guanajuato, y el de Nueva Polonia, en Tamaulipas. De todos ellos, el castillo del Mante, el de Nueva Polonia, es único. Al fondo del casco de lo que fue la hacienda se encuentran los restos de una casona y a un lado sobresale una capilla que fue construida para sepultar los restos de la familia Sáenz Trápaga de Meade.
Fue en 2019 cuando se descubrió que el sitio había sido profanado. Dañaron la efigie del mausoleo de una cripta en donde descansaban los restos de la matriarca de los Sáenz Trápaga, pero esa es otra historia.